Muy buenos días, amadísima Iglesia de Cristo los Geranios, transmitiendo desde una locación distinta, pero con el mismo gozo, con el mismo empeño y todo el corazón, siempre dando gracias al Señor por todas las cosas que Él nos brinda, no diría día a día, sino minuto a minuto en nuestras vidas, porque nosotros sabemos que de Él dependemos. En esta ocasión vamos a empezar a analizar los pecados nuestros. Hay cosas que nosotros pasamos por alto o creemos que no son tan importantes, pero de otros sí. Y estamos yendo a ir a un pasaje en especial en donde hay un acusado. Este pasaje nos da el ejemplo de cómo actuar cuando nosotros pasamos por la misma circunstancia de este acusado. Hemos puesto como título Nuestros pecados y el rey David. En muchas prédicas se ha escuchado del pecado de David, que era el rey de Israel. A veces hemos emitido un juicio crítico sobre él, que cómo es posible que un rey ungido fue capaz de hacer maldad que Dios abomina. Es probable que todo esto sea cierto, claro que sí. Generalmente en nuestro mundo en el que vivimos, decimos por lo bajito y en secreto, los trapos sucios se lavan en casa. Para guardar una apariencia de buena gente y de decencia, porque queremos hacer cosas malas, pero recibir el trato de gente digna de respeto. ¿O no es así? Porque nadie queremos pasar por malas personas. Pero vemos que todos los hechos vergonzosos quedaron por escrito en la palabra de Dios. Dios quiso que quede de ese modo con un propósito. Y la Iglesia de Cristo los Geranios trae hoy este pasaje para analizarlo entre todos, porque es posible que nuestra conducta se parezca en mucho a lo que vamos a ver, pero también vamos a ver la manera de levantarnos luego de haber caído. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos gracias porque tú, Señor, eres lleno de misericordia. Tú eres amor y tienes compasión por nosotros pecadores. Venimos ante ti, Señor, a confesar que hemos pecado, amado Señor, pero que queremos también tu misericordia de Padre, que nos da sin escatimar cuando llegamos a ti con un corazón contrito y humillado. Bendecimos tu santo nombre. Queremos recibir tu enseñanza, Señor, abrir nuestro corazón para que en él caiga esta semilla que es tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los nombres de los enjuiciados. David y Betsabé. Su pecado, el adulterio, en donde todo un rey que debió estar en la batalla por su pueblo, se quedó a disfrutar de la vida y cayó en pecado. ¿Por qué cayó en pecado? Por dar gusto a sus ojos. Su primer pecado dio lugar a mayores pecados, porque luego llegó la mentira y de la mentira hasta el homicidio. Es decir, que hizo lo que no debía delante de Dios. Como siempre podemos compararnos con él
con el rey David, porque tampoco somos inocentes. Pero también quedó mal frente a los hombres. Supuestamente el rey tenía todos los derechos de dar rienda suelta a sus gustos. Y en nuestro contexto, este derecho lo tienen los inconversos, los que proclaman que no hay Dios porque no les agrada ser llamados a santidad. El problema era grave para este rey porque fue voluntad de Dios ungirlo como rey de su pueblo escogido, igual que a nosotros nos ha escogido el Señor como su pueblo. Y Dios envía al profeta Natán, que le tiende un relato digno de un Oscar de Hollywood, una parábola, pero representada a manera de consulta al rey que tenía la potestad de impartir justicia. Y dice lo siguiente, que un hombre rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero fue donde un hombre pobre que tenía una única corderita. La tomó porque necesitaba atender un invitado y preparó para servirle. Esto para todos era una villanía. Lógicamente, para un rey que imparte justicia, lo fue también. David se enfureció y le dijo que esa persona era vil y que merecía morir. Natán le dijo a David, y lo dijo sin anestesia: David, ese hombre eres tú. En donde se hacía acreedor del propio castigo que él profirió. ¿Qué es lo que dijo? Que debería morir. Le hizo acuerdo el profeta de todo lo que Dios le concedió, de dónde lo sacó para ungirlo y de cómo le había librado de sus enemigos. Y le reclama por qué tuvo en poco la palabra de Dios y le repite su pecado. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 12, en donde proclama su sentencia. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Nada queda en secreto entre el cielo y la tierra. Cuando nosotros creemos que nadie más va a saber lo que hemos hecho, estamos equivocados. Esta situación de David nos lleva a pensar, como dicen ahora los chicos, ¿es en serio creer que podemos pecar contra Dios en lo secreto? ¿Y que Dios no va a enterarse? ¿Es en serio? El adagio popular dice clarito: caras vemos, corazones no sabemos. Pero Dios sí sabe cuál es nuestro corazón. Podemos disimular y hasta pasar ante los hombres como piadosos, como personas buenas, pero con Dios no. Porque el juicio contra nosotros puede venirnos de un modo súbito, como a David mismo, y no necesariamente por medio de un profeta, pero sí con su profecía escrita en la Biblia. En alguna ocasión recuerdo que cuando leía la palabra de Dios en voz alta,
no me había percatado que alguien escuchaba y que luego me abordó con una pregunta muy especial y me dijo: ¿cuál es el nombre de ese librito? Se oye lindo para insultar a alguien. Esa mañana, en mi devocional, estaba en Proverbios 7. Si alguien tiene la curiosidad de saber el porqué de estas palabras, ya puede ir abriendo, aun cuando sea por curiosidad, y van a ver qué es lo que dice Proverbios 7. Si alguna persona llega, el tema está escrito. Lógicamente, a lo mejor se sintió insultado, pero fue juicio de Dios, no el mío. El Padre nos dejó su palabra para que podamos ser instruidos, corregidos, redargüidos de nuestra conducta, que muchas veces se relaja y pasa por alto cosas que a Dios no le agradan. David fue convencido de pecado y de culpa. La tendencia humana es generalmente disimular la importancia de nuestros malos actos y mucho más allá se pone en evidencia nuestra doble moral que nos hace pensar en que otros deben asumir las consecuencias de sus actos. Pero cuando somos nosotros los transgresores, queremos que nos entiendan y que no exageren con sus acusaciones. ¿Nos pasa esto o no? Yo creo que sí. Es en muchos casos necesario que alguien nos señale nuestro pecado. Además también de no ser muy ligeros para emitir condenación al prójimo, por no saber reconocer que nosotros somos igual o peor que la gente a la que criticamos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7, nos dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. David amaba a Dios, pero su corazón humano sucumbió ante la tentación y ejerció pecado. Creo que a ninguna persona nos gustaría estar en los zapatos de David y ser confrontado directamente por el profeta de Dios. Natán estaba hablando de parte de Dios, no como intercesor de la debilidad de un pobre hombre, sino hablaba del Dios que es santo, que no hace acepción de personas, es decir, que no acepta el pecado, sea de quien sea, y que no negocia con ese pecado. El reino entero estaba a su disposición y su pecado constituía un grave menosprecio a la autoridad de Dios. Y David confiesa su pecado. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros llegar al máximo estado de honestidad para reconocer que no somos rectilíneos frente al Señor, que solo el Espíritu de Dios obrando en nosotros puede hacer que de verdad reconozcamos nuestro estado espiritual inconstante y tendiente siempre al mal? Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13a, la mitad del versículo, leemos que dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. A lo mejor es la razón por la que David escribe el Salmo 51, que invito a que lo lean, en donde pide piedad conforme a la misericordia de él. Reconoce todas sus rebeliones
y sabe también que ama la verdad en lo más íntimo, que de él nadie puede esconderse, y que no desprecia un corazón contrito y humillado. Es ese el nivel de arrepentimiento del rey. Y el perdón fue concedido. En el mismo verso 13, la segunda parte, encontramos: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Recordemos que David mandó a que muera quien haya hecho tal cosa. Pero Natán le dice: no morirás. Poco antes, el rey David se había enojado de verdad cuando pensó que el profeta Natán le estaba pidiendo consejo para legislar en el caso del, abro comillas, hombre pobre que había sido despojado, cierro comillas. Su juicio fue ligero, pues de inmediato emitió su dictamen con dura palabra cuando dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Parece que estas palabras hubiesen dicho por personas como nosotros, y como decía antes, somos tendientes a la doble moral que condena al transgresor, pero pide misericordia cuando nosotros somos quienes merecemos lo que nosotros mismos sentenciamos. Por allí estamos viendo políticos que están abriendo las escrituras y las citan precisamente con la recomendación de nuestro maestro que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, pues con la misma vara que mides seréis medidos. Esto a propósito de leyes corruptas que se hicieron para sacar ventaja legal, creyendo que iban a estar siempre en el poder. Pero como ahora ya no están siendo usadas exactamente para detenerlos en sus acciones. Más claro, imposible. Pero Dios es un Padre de amor, que se compadece de los que sinceramente se arrepienten y lo hace de inmediato. Vemos al profeta que le hace saber que Dios le ha perdonado su pecado, que no sufrirá su propia sentencia de muerte. Pero es también un Padre justo, que no puede dejar de corregir, que si bien ha perdonado, debe también asumir las consecuencias de sus actos. Dios también a nosotros nos perdona nuestros pecados, retira de nosotros su ira justiciera. Y a David no le dice que no va a morir para siempre, sino que por ese pecado cometido y sobre todo no morirá de muerte eterna. Él va a morir cuando el Señor disponga, pero no morirá de muerte eterna. Le vaticina que en su casa habrá siempre violencia. Morirá el hijo de su adulterio. Y son los misterios de la soberanía de Dios que perdona al pecador y condena a muerte a un inocente. Exactamente como Cristo fue a la cruz, siendo inocente por nosotros pecadores. David se desesperó porque era su hijo el que iba a morir. Rogó a Dios por el niño, ayunó, se quebrantó grandemente y rechazó alimentarse. Esta conducta demostraba su arrepentimiento sincero. Estuvo en vergüenza evidente por su pecado. Todo el pueblo vio esta vergüenza. Pidió al Señor que conservase la vida de su hijo. No quería que el pago de su pecado caiga
sobre su hijo inocente que no pecó. Pero a los 7 días enfermó el niño y murió. David adoró en la casa de Dios. La Escritura dice que David se levantó tras la muerte de su hijo, se bañó, se puso un traje limpio para presentarse dignamente ante Dios en su casa y se alimentó. Esta actitud llamó la atención a sus criados, que pensaron que si estuvo tan triste cuando el niño estuvo enfermo, hubiese sido peor con la noticia de su muerte. Pero es también una fuerte enseñanza para nosotros. David les dice que mientras el niño estuvo con vida, era oportuno orar e importunarle a Dios para conseguir la vida para su hijo. Y eso es lo que nosotros no debemos olvidar. Mientras nuestros seres queridos o prójimos estén enfermos, podemos orar por ellos, sabiendo bien que la oración del justo puede mucho. Y mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay cabida para la oración. David dice que cuando su hijo murió, era su deber quedar satisfecho con los designios de Dios. En sus fuerzas y por más que lo intente, no iba a devolverle la vida. Los que han muerto están lejos del alcance de nuestras oraciones. Ahora podemos ver lo absurdo de hacer ritos por las personas que han muerto. El llamado es a secar nuestras lágrimas y en medio del dolor adorar al Señor, porque no haga nuestra voluntad. Y porque no haga nuestra voluntad, no es que Dios ha dejado de ser bueno. Dios siempre es bueno. Y David come nuevamente. Descrito en 2 de Samuel 12:20, después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Parece una locura que al saberle muerto a su hijo sea capaz de comer. Pero aquí nos enseña a entender que podemos encontrar paz del Señor en el día de la aflicción. Nuestro apetito es escaso en medio del dolor y muy frecuentemente debemos reconocer que nuestro dolor lo ponemos por encima de Dios, nuestra preocupación también, y lo convertimos en nuestro ídolo. Si estamos deprimidos, nos aislamos, pero no para arrepentirnos, sino para que sea notoria nuestra necesidad de compasión por parte de otros. Pero Dios modela nuestro modo de enfrentar estas pruebas que nos desafían. Necesitamos alimento, necesitamos fuerza para enfrentar y mucho más si queremos superar, y nuestra necesidad es tanto física como espiritual. Requerimos del pan de vida que es Cristo Jesús y su bendita palabra. Garantizo que si nos alimentamos de sus enseñanzas, primero es nuestra roca de salvación de manera emergente para luego darnos instrucción que aclara nuestro camino a seguir una vez que hemos sido perdonados. No debemos quedarnos en el suelo, en tristeza, cuando contamos con un Dios que nos ofrece su misericordia y nos ofrece darnos vida eterna. Si queremos levantarnos, comamos del pan del cielo. Volvamos a recibir su sustento, su savia a la que estamos unidos, porque Cristo es la vid y nosotros somos sus pámpanos. David triunfó sobre sus enemigos.
Uno de los problemas que llevamos nosotros como pecadores es que sí reconocemos que lo somos, pero queremos aplicar nuestra justicia con nosotros mismos y guardamos dentro nuestro pecado, como también la acusación personal por ese pecado y el supuesto pago que debemos asumir. En otras palabras, no nos perdonamos a nosotros mismos de lo que hemos hecho. Cuando eso pasa, el enemigo está de fiesta, porque el acusador de nuestras almas ante Dios es Él. Y cuando nosotros vemos ante el Señor, Él nos perdona nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos. Pero al nosotros seguir acordándonos, esta culpabilidad nos resta paz. En Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, leemos lo siguiente. Es una palabra que nos conforta y que nos dice: entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Eso quiere el enemigo, destruirnos con remordimientos por nuestros pecados, incluso los que ya nos perdonó Dios y los que nosotros no soltamos. David se sintió perdonado, él soltó sus pecados, ejerció su vida restaurada y el favor de Dios le acompañó. En el verso 29 nos dice: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella, era una ciudad llamada Rabá, y la tomó. David no se quedó recibiendo la maledicencia de la gente, que a lo mejor le recordaría que pecó, que no merece nada de respeto. No se sintió señalado por la culpabilidad. David soltó su pecado, recobró ánimo como hijo del Dios verdadero y reinó como debía. Es una maravillosa secuencia que nosotros podemos seguir, porque sabemos que somos pecadores contra Dios y contra el prójimo. Creemos que escaparemos del juicio de Dios. Su palabra y personas a nuestro alrededor nos señalan en qué estamos fallando. Entonces, confesemos nuestras culpas ante el Señor, pero de un modo sincero, con arrepentimiento y propósito de cambio en nuestra conducta, pidiendo al Señor su misericordia. El perdón nos será concedido. Es hora entonces de levantarnos. Mediante la adoración a Dios, tomemos en nuestras manos el perdón, soltemos nuestra culpabilidad, perdonémonos también nosotros a nosotros mismos, y el enemigo que nos quiere destruir va a ser derrotado. ¿Hay un modo más fácil de tener paz en nuestras vidas? Yo creo que no. Si la respuesta es no, optemos hoy mismo, porque necesitamos de su amor, necesitamos de su protección, aceptando las promesas de vida para cuando nos apartemos del pecado. Amén. 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 Como siempre, amada Iglesia de Cristo los Geranios, es un placer tenerles en esta su casa y les esperamos el próximo domingo. Que tengan un bendecido mes y un excelente fin de semana. Los amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.